La claqueta. Comenzamos. Muy buenas, gente. Sean bienvenidos una vez más a su podcast El Rincón. El día de hoy es un episodio bastante especial. Me encuentro con un invitado que es actor, director, guionista y sobre todo un buen amigo. Leonardo Pacheco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Derek? ¿Cómo estás? Yo muy bien, hermano. ¿Tú? Todo bien, todo tranquilo. Aquí nomás, laburando. Te agradezco mucho por haber venido. La verdad, eres el primer invitado. Teníamos hace mucho tiempo que hemos empezado este proyecto que no invitábamos a nadie. Y es un honor que tú seas el primero. Gracias, el honor es mío, Derek. Quiero que nos cuentes un poquito más a la gente. Yo ya te conozco. Pero quiero que le cuentes a la gente un poquito más quién tú eres, qué haces, a qué te dedicas y qué es lo que te gusta hacer. Bueno, como ya me he dicho, mi nombre es Leonardo Pacheco. Soy estudiante de comunicación. Tengo 21 años. Y bueno, sí, ya lo has dicho. Actúo. Me gusta actuar y escribir y también dirigí una película precisamente por la cual nos conocemos. Sí. Tú y yo. Y bueno, me encanta mucho lo que es el mundo de la cinematografía, digamos. Es lo que me apasiona porque es algo que me llena. Me hace sentir, digamos, como que ese es para lo que nací. Platícanos un poco cómo inicia este Leonardo emprendedor a la hora de hacer películas, a la hora de hacer tu primera película, mejor dicho. Este Leonardo multifaceta de actuar, dirigir, escribir. ¿Cómo inicia ese yo, Leonardo? Bueno, lo que es la pasión, digamos, por hacer, yo siempre la tuve, digamos, por actuar y por dirigir nunca me di cuenta, o sea, nunca fue consciente, pero sí, o sea, según lo que me contaban mis padres, mis familiares, de que sí me gustaba como dirigir recreaciones de escenas ¿Ya? cuando era un poco más pequeño y es algo que, o sea, siempre estuvo ahí como latente para mí. Aquí en Cocha, digamos, no existe la carrera de cinematografía. Y solo en La Paz, y yo no quería irme a La Paz. A estudiar eso para nada. Sí, no, es que iniciar de cero y bueno, como te decía, era algo latente, pero que no decía voy a estudiar cinematografía, sino yo quería estudiar algo que tenga que ver con el mundo de las cámaras, del espectáculo, de estar enfrente de cámaras. Estar enfrente de cámaras, claro. Sí, o sea, siempre eso es lo que me movía. Y en un principio, digamos, yo quería ser presentador y bueno, ese fue como el objetivo que tenía para elegir comunicación. Ya. Y por eso elegí Univalle, digamos, por eso no elegí, digamos, la Cato o la UPB, porque Univalle tenía las cámaras. Eso es como lo primero que te muestran. Claro. Sí, como lo primero que te muestran cuando vas a hacer el tour. es el canal. Como para que te animes, para que te enganches. Sí, y a mí me gustó, así que decidí entrar. Una vez ahí dentro, o sea, le metía, sí, le metía eso, lo de ser presentador. Ya desde el primer semestre ya presentaba unos programas ahí del canal. Súper. Y era muy fachero, para ser sincero, era fachero. Pero fue gracias a precisamente la carrera, digamos, que si bien ahí no he aprendido lo que es lo técnico de la cinematografía, sino ahí es obviamente como cualquier carrera, teoría, cosas mucho más generalistas. Fue gracias a la carrera de una forma, digamos, involuntaria por la cual yo me dediqué a la cinematografía, ya que fue en un grupo de WhatsApp, de la carrera, Ya. en el cual la directora de la carrera, la licenciada Tatiana, publica pues una foto de un casting abierto que estaban haciendo. Ya. Y mira cómo se dan las cosas, porque decía el requerimiento así textual: jóvenes entre los 18 y los 30 o 35 años, Ya. de preferencia con barba larga, dice. Y yo, dada la casualidad que justo ese semestre, que fue el que me mandó la foto, en 2018, sí, 2018 fue. Hace 2 años. Sí. Yo estaba haciendo un documental por una materia que era Realidad Nacional, que era como historia, sobre el Che. Y me acuerdo que fui hasta Valle Grande, te digas, Wow. hasta el lugar donde se filmó, donde fue capturado y donde murió el Che, a filmar las imágenes para ese documental. Y yo como que actuaba del Che, pero tenía la barba súper larga, el cabello súper largo, así parecía un guerrillero. ¿Esa fue tu primera actuación? Sí, vamos a ver, involuntario, porque el documental era entre yo y mi compañera Cecilia. Solo entre nosotros dos hacíamos. Ya.
Y bueno, era como yo veía muchos documentales de Discovery, de History de Discovery. Ya. Me gusta ese estilo de que habla, digamos, un experto y después lo recrean con actores, ¿no es cierto? Ah, ya, perfecto. Sí, Entiendo. eso a mí me encanta porque creo que es la mejor forma de aprender. Yo aprendí muchas cosas gracias a esos documentales y quería hacer algo parecido. Ya. Y obviamente no se puede hacer con dos personas, pero medio que trataba. O sea, tú a la vez de que actuabas, ¿hablabas a través de cámaras? O sea, perdón, o sea, hacías esto como, esta introducción a lo que se va a hablar de... Sí, digamos, yo daba como, era el narrador Ya. y daba pie, digamos, a lo que dijeran los expertos, porque fuimos a entrevistar a un par de Perfecto. militares, a miembros del Museo Che Guevara, y después actuaba, porque me gustaba ejemplificar las cosas. Y fue por eso que yo tenía el cabello largo y la barba larga, así que me animé pues a ir al casting. Ya. Y fue de muy buena suerte de la cual logré entrar, porque decía, ah, la convocatoria es de 12 a 6 de la tarde, o a 4 de la tarde creo que era. Y ya, pues yo supongo que vas y hasta esa hora, digamos, como que la puerta está abierta para que entres y hagas, ¿no es cierto? No tenía ni idea de cómo era un casting antes, jamás lo había hecho. Y llego ahí eso de las 2 y cuarto. Llego al lugar y la puerta estaba cerrada. Y yo digo, ¿qué? Puta. ¿Qué pasa? Y yo, ¿qué pasa? Y justo hay unos señores delante mío que tocan la puerta. Y les abre un chico y le dice, sí, pero ya son demasiada gente y digamos, el casting concluye a las 4. Y dije, no es que de 2 a 4 recibían, sino que de 2 a 4, a las 4 terminaba el casting. Ah, la ¿Te mierda. ubicas? O sea, ¿qué? Y O tú sea, fuiste a las 6. sí, o sea que de 12 a 4 eran los periodos de evaluación, o sea que toda la mañana tenían que hacer fila. Ah, la madre. Sí. Y yo, ¿qué? ¡No! No mames. Ya me estaba por ir y dije, bueno, ya ni modo. Estaba por ir, pero el chico me ve así como de pies a cabezas y creo que ha visto mi barba así enorme. O sea, te estaban Sí, buscando a ti, literal. sí, pero pueden pasar si quieren. Y yo, ¡ay, sí! Y paso. Y después, bueno, di mi casting. No, ese día no di mi casting, fue lo más chistoso. Me quedé ahí desde esa hora, desde las 2, 2:30, hasta las 8, 8:30. Y yo aún no pasaba porque había gente. Ya. Y salen y me dicen, no van a poder dar su casting hoy porque ya es muy tarde, pero les vamos a dar fichas para que vengan el lunes. ¿El qué día era? Era un domingo. Ah, ya al día siguiente, pero. Sí, sí. Yo digo, ¿qué? Ay, ya bueno. ¿Voy o no voy al día siguiente? ¡Ya iré! Ajá. Fui, me tomaron como ya éramos muchos menos, digamos, éramos 10, 15 personas, fue más rápido. Claro. Y ahí me tomaron mi casting, me dijeron, está bien, lo has dado bien, solo no te afeites la barba hasta el miércoles, te vamos a llamar. Y pasó el miércoles de esa semana y no me hablaron. Dije, bueno, ya ni modo. Es una mierda cuando no te hablan, ¿no? Sí. Dije, bueno, o sea, porque en ese momento, fíjate, era tan poco mi interés, te ubicas, real, de decir, quiero ir, porque hay gente que yo conozco, gente que es así, que va a todos los castings, que sabe el nombre de todos los actores de Cochabamba, de todos los Sí, es directores, de cierto. todas las personas, gente que está muy metida en el mundo. Yo en ese momento no lo estaba. Era como de algo de, sí, ya, si se da bien, si no, no. Porque ni siquiera decía que era para una película, solo decía un casting, Ajá. ¿ya? Y ese miércoles no me llaman, yo, bueno, ya ni modo. Y un día estoy en mi cuarto y pasa el miércoles de la siguiente semana. O sea, una semana más. Sí. Y me llaman de que sí ha sido seleccionado para actuar en un papel de extra como soldado número 2. Pero tienes que venir a este lugar, vas a firmar tu contrato. Y yo, ya, qué fachero. Belleza, Sí. claro. Voy, me hablan, pues el director y me dice, me acuerdo, esto es lo más chistoso de toda esa experiencia. Me dicen, bueno, yo soy el director de la película. Bueno, nuestro objetivo es promover nuevos talentos. Vamos a promoverlos ustedes porque al final de cuentas la gente se acuerda de los actores más que de los directores, ¿no? Obviamente. Te apuesto que tú no sabes cuál es el director de Avengers. Y yo digo, ¿cuál? ¿De la 1, 2 o 3? Le digo, de cualquiera. Creo que es Joss Whedon y de la siguiente son los hermanos Rousseau. Pero es porque vos estudias comunicación, me dice yo. Y yo me río de, bueno. Y nada, pues firmo y actúo pues en la película como extrante. Soldado 2. Sí, como Soldado 2. Soldado 2. Ni nombre tenía. Y al final me metió un nombre de Soldado García, creo. Pero con la barba y todo. Sí, con la barba y todo. Y estuve casi 1 año y medio con esa barba porque, ponte, desde que empecé a hacer más o menos en junio nos dijeron que teníamos que hacer ese documental hasta diciembre. Ya. ¿Ya?
Y todo ese tiempo estaba con barba. Ajá. Después las filmaciones fueron en diciembre de 2018 y en febrero de 2019, o sea, no fueron continuas, sino una en diciembre y la otra mitad en febrero. Así que todo este tiempo tenía que estar con la barba larga y parecía un vagabundo cuando iba al gimnasio. Y mi instructor me decía oye, ¿no te quieres afeitar? ¿En serio no te quieres afeitar? Yo, sí, no, es que no puedo. Es que pareces náufrago, hermano, me dice. ¿Tan larga estaba? Sí, era larga. Y yo, pero bueno, ya ni modo, hasta que terminamos de filmar y ya pude parecer una persona un poco más decente. Claro. Oye, pero cabrón, entonces, esa experiencia, ¿qué tal? Estar delante de las cámaras, supongo que era una producción bastante buena. Sí, o sea, era súper low cost, pero tenía, digamos, la facilidad yo para poder ver qué es lo que estaba haciendo. Si bien yo era un extra, venía los días, digamos, que no me correspondía venir solamente para ver cómo se hacía, porque como era la primera vez que veía cómo se hacía una filmación, una ficción, digamos, porque solo nos mandaba a hacer reportajes o documentales así. Yo veía cómo lo hacían y aprendía todo, digamos, los manejos, los tiempos, la terminología y esas cosas. Si bien no había mucho que aprender ahí, lo básico lo pude ver, ¿entiendes? Claro. Y eso me sirvió, digamos, poco a poco decir de que, para bueno, aplicarlo después. Sí, podría hacerlo, digamos, ¿qué me detendría de no hacerlo? Y bueno, este momento es en el que yo digo, quiero hacer mi película. Ahí sales tú a la luz. Sí, y así que empecé a escribir pues un guión de una idea que yo ya tenía desde hace mucho tiempo. Ya. Y eso fue, digamos, lo que me impulsó a crear el guión y después a dirigirla y actuarla, porque yo primero solamente quería actuar, no quería dirigir, porque no me sentía listo, porque normalmente cuando tú dices director te imaginas un hombre mayor, un poco más canoso. Sí, y que haya hecho ya alguna exacto. algo más, ¿no? Claro. Pero yo fui, al final de cuentas, yo terminé dirigiendo esa película porque creo que tenía que ser yo el que tenía que hacerlo, más que cualquier otra persona, porque yo conocía la idea al final. Estaba plasmado por completo en tu cabeza, entonces querías aplicar todo eso a la manera en la cual tú la veías. Claro, porque si lo hacía, digamos, otra persona, podría haber sido una cosa diferente a lo que yo quería decir. Claro. Así que, bueno, tuve que hacer esas tres cosas, digamos, guionizar, actuar y dirigir. Y bueno, digamos, es como que he aprendido a manejar con autos de Fórmula 1. Así te tiras en cada curva, pero aprendiendo al final. No, pero sería espectacular. Además, como que desechas ese tipo de contraste en el cual tú tienes una idea para plasmar una escena, a la que el director tiene una idea para plasmar una escena, ¿no es cierto? Entonces la haces como tú realmente quieres. Sí. ¿Cuánto tiempo te tardó escribir el guión para Tres Pasos al Frente? Bueno, en lo que es primero la idea de Tres Pasos al Frente, yo la tenía desde mis 13, 15 años. Porque cuando 8 escuché... años ya. Sí, porque no sabía si querer hacer una película, pero jamás se me ocurrió escribir un libro ni nada por el estilo. O sea, como que inconscientemente quería hacer una película, pero no me animaba a vocalizar eso. Claro. Como a exteriorizar el deseo de, me gustaría hacer una película de esto. Sí. Y sobre todo aquí en Bolivia, ¿no? Exacto. Y bueno, la historia era muy linda, digamos, me gustaba mucho la historia. Por los documentales, precisamente en esos uno de Carlos Mesa, en el de la Guerra del Chaco, en el cual hablan sobre los Tres Pasos al Frente y hacen una recreación. Creo que lo vi. Sí, y es cortita la recreación, muy pequeña, pero con mucho feeling, muy buena, digamos, mucho sentimiento. Y me gustaba tanto, digamos, esa forma, ese relato, porque lo narra bien, digamos. Es chistoso, solo son 2 minutos de relato. Están tan bien contados, casi con el sentimiento que se transmite, con la música y todo. Claro. Que me gustaba. Y por eso desde esa época yo ya sabía bien la historia. Y cuando ya tuve como la valentía de animarme a escribirlo, lo escribí pues aprendiendo de YouTube, de donde podía aprender, porque como te dije, digamos, yo recién el semestre pasado me enseñaron a hacer guiones literarios. O sea, obviamente a tus 13, 14 años no tenías ni idea. No, ni la más mínima idea. Sí. Pero sí tenía la idea en la cabeza. Claro. Nunca lo escribí jamás. Es más, yo no suelo escribir a mano. Mi letra es horrible. no suelo escribir para nada a mano. Y pasó mucho tiempo hasta que recién me animé a escribir un guión así de la nada. Sí. ¿Y qué es lo principal que te fijas a la hora de querer escribir un guión? Los personajes, cómo se trama la historia, a qué dirección quieres llevar esto, o sea... Sí, yo creo que, o sea, lo primero que veo es lo que quería contar. Lo que quieres decir. Porque eso es como lo
lo principal. Después puede venir, digamos, el cómo decirlo, pero primero es el qué quieres decir. Creo que tal vez esa es la clave de qué es lo que hace una buena película de una mala película, digamos, lo que se quiere transmitir. Lo que debe estar cabrón es generar o crear personajes los cuales tengas que ver o decir, este tiene una vida así, este otro tiene una vida así, con contrastes así, o este tuvo una familia atrás que está dejando por hacer esto y el otro. Entonces, a la hora de ponerlos en un guión, pues tienes que sumar esas cosas y escribir su guión, vamos a decirlo así otra vez, base a su vida, ¿no es cierto? Base a la Exacto, vida que tú te creas. exacto. Yo, el proceso que yo seguí era de que primero quería contar una historia de hermanos. Primero era lo primero que quería contar, una historia de hermanos en la guerra. Ya. Y después poco a poco, digamos, fui aportando, porque mi familia tiene mucha tradición, digamos, de policial y militar. Así que preguntaba qué es, digamos, lo más característico de estar ahí, porque la hermandad tiene un cierto sentido diferente cuando estás en ese tipo de situaciones o en esa vida. Porque algo que se ve plasmado, digamos, en todas las películas de guerra es esa lealtad, ese cariño que se genera entre camaradas, ¿no es cierto? Ajá, claro. Como hermanos en armas, ¿entiendes? Y ese sentimiento de hermandad lo podía plasmar no solamente con hermanos biológicos, sino también con amigos. Y creo que eso es, digamos, lo que más me gusta. Tal vez el sentimiento que más me agrada es el de el compañerismo y la amistad que se genera cuando están en situaciones difíciles. Esa lealtad que se logra tener y no se podría tener en ningún otro momento si no fuera en una situación así. Entiendo. Tú te creas como bases sólidas, vamos a llamarlo así, cuando creas un personaje, dices, yo creo que este personaje, vamos a decir Duarte, ¿vale? O vamos a decir Martínez, ¿sí? Quiero que este personaje sea así, 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 a la hora que estás escribiendo el guión. Y a la hora de hacer el casting, a la hora de recolectar estos personajes para que interpreten esos, ¿cómo tú te puedes dar cuenta qué personaje es indicado para interpretar ese papel que tú quieres que interpreten, ¿no? O sea, o bien un cabo, o bien un soldado, o bien un general. O sea, ¿cómo tú decides qué es lo que realmente vas a necesitar o qué es lo que requieres en ese personaje? Bueno, para construir un personaje, primero quería, es como un engrane, ¿te das cuenta? Imagínate una película como un reloj, ¿entiendes? Vale. Y que los personajes principales suelen ser los relojes, los engranes más grandes. Ya. Pero para que estos engranes giren se necesitan piezas un poco más pequeñas, incluso en los relojes en piezas diminutas, milimétricas, que son, digamos, los figurantes en lo que es una historia. Ya. Pero cada uno de esos engranes son necesarios para que el reloj funcione, Correcto. ¿entiendes? Así que tienes que saber construir, digamos, a tus personajes en función a la historia en sí, a lo que quieres contar. Por ejemplo, si tú quieres mostrar de que en la guerra, digamos, ya entrando un poco más a lo que es la película, quería mostrar los distintos lados de lo que era el conflicto, digamos. Es muy simplista decir, digamos, de que como en la guerra del Pacífico, los bolivianos son los buenos y los chilenos son malos y punto, se acabó, para de contar. Existen, digamos, muchas aristas, que incluso en la película no logró rescatar todas porque sería muy difícil, ¿entiendes? Muy difícil retratar todo lo que implicaba una guerra en 1 hora y media, ¿entiendes? Ya. Es muy complicado. Seguro que sí. Y quería mostrar, digamos, cuál es el sentimiento que motiva a un soldado en diferentes personas, ¿entiendes? Porque hay soldados que lo hacen por diferentes motivos y otros que tal vez esa motivación no es tan fuerte. Claro. Y lo mismo en el ejército paraguayo, digamos, hay personas que lo hacen por honor, por gloria, por venganza o por deber. Sí, pues porque los mandaron a la guerra. Exacto, así que son facetas, son matices que necesitaba mostrar y una vez de que identificas, digamos, un matiz, por ejemplo, yo quiero contar cómo eran las personas que iban por gloria. Ya, muy bien. Ya que es lo antagónico al sentimiento que quiero mostrar, que es patriotismo, ¿entiendes? O yo que sea honor, Ya. y lo hacen, digamos, por un poco más de gloria personal o vanidad. Ya, creas ese sentimiento. Muy bien. Que este sentimiento esté representado por un personaje. Claro. Y en base a ese sentimiento, como su rasgo principal, lo creas, ¿entiendes? Y para no hacerlo completamente plano, le vas agregando más y más y más y más cosas. Perfecto. Y así es como, digamos, lo construyes. Ya. Y a la hora de hacer la película como tal, de rodar la película, ¿qué es lo primordial en lo cual que tienes que priorizar para que tu película salga como quieres que salga? La imagen, el sonido, los actores, el lugar donde se rueda.
¿qué es lo que tú pones o sea, encima de todo? Lo que hago encima de todo es, digamos, la actuación. Creo que es lo que tiene que ser lo mejor porque al final de cuentas tú puedes tener muy linda fotografía, digamos, Claro. ¿ok? O muy buen sonido. Pero si la actuación no se ve real, al gran público, digamos, a las personas a las cuales yo siempre quiero llegar, lo nota a primer instante. Y si tú notas ya una mala actuación, es mucho más fácil que la gente empiece a notar todo el resto de errores que pueda haber. Correcto. Pero en cambio, si hay una buena actuación, la gente se queda con eso y se sumerge en lo que es la historia. Porque, por ejemplo, en La Rosa de Guadalupe todo el mundo se da cuenta Ajá. de los errores de continuidad, de los errores de luz, ¿te Es un ubicas? buen ejemplo. De todo, porque la actuación es mala, ¿entiendes? Es horrible. Ya. Y por eso la gente se da cuenta de todo eso. Pero, por ejemplo, si vas a una película mucho, mucho más bien actuada, por ejemplo, El pianista, Ya. o ¿cómo se llama esta? Gladiador, Vale. tú te sumerges tanto en lo que es la historia por las actuaciones que tienen sus intérpretes como Joaquin Phoenix, digamos, que actúa en Gladiador, son tan buenas que dejas de lado por completo otro tipo de errores. No Digamos. andas fijándote en qué está mal o en qué Exacto, está bien, porque ¿no? tú ya estás sumergido en la historia, ¿entiendes? Y eso es lo principal. ¿Te fijas? O sea, no, más que priorizar, digamos, otras cosas más técnicas, primero es la actuación y siempre tiene que ser eso. Es porque es tu primera línea de defensa, ¿entiendes? Es como construyes un castillo, que es una película. Ajá. Pero si tus muros son de paja, y no importa que tu castillo sea de piedra, igual te lo van a hacer tiras, ¿entiendes? Correcto. O sea, tienen que ser consistente la actuación primero. Y eso como director debió volarte la cabeza, el hecho de estar fijándote cómo actúa la gente, fijándote la hora, fijándote la luz, etcétera, y mil cosas más. Ahora, a la hora de repetir una escena y una escena y una escena más para que salga, ¿no? O sea, Leonardo multifaceta a la hora de actuar, de dirigir, etcétera, se debió volver loco en días de rodaje. Sí, ¿Cómo? sí, al inicio es un poco más complicado, digamos, porque como entré sin mucha experiencia previa, en especial en una cosa tan grande, era complicado al inicio. Pero la clave para hacer algo bien hecho es no hacerlo solo. Tienes que tener siempre un buen equipo, porque no importa que estés Steven Spielberg Claro. solito no va a filmar el Rescatando al Soldado Ryan. Para nada. Necesita tener todo un equipo. Así que, y mientras más fuerte sea tu equipo y mientras más te apoye, mejor va a salir el producto. ¿Entiendes? O sea, yo sí me sentía muy acelerado, como que sí tenía muchos nervios, pero gracias al equipo que tenía, el equipo técnico, el equipo de producción, todo ese peso es como que se mitigaba porque ellos ayudaban a hacer fluir las cosas. Tener un equipo igual de actores, supongo, un equipo de producción, de postproducción, etcétera, que te ayude en las escenas. O sea, puede ser un poco, ¿cómo te digo? No voy a decir molesto, pero puede volarte la cabeza que alguien más te diga, oye, esto está bien o esto está mal, o oye, este debería actuar de esta manera o el otro, o quizá este error deberías corregirlo y así. Tú, como director, que lo tuviste que hacer al final, te diste cuenta de que no te vas a dejar influenciar por opiniones de los demás y querías hacerlo como tú realmente lo veías. Claro, o sea, siempre hay que tener en cuenta qué es lo que tú quieres contar. Pero tampoco sirve el cerrarte solamente en tu idea, porque si no aceptas sugerencias, pues es más propenso que cometas errores, porque mientras más personas, digamos, puedan aportar, se puede enriquecer. También hay que saber filtrar, o sea, imagínatelo como un director técnico, Dale. ¿entiendes? Que está dirigiendo un partido de fútbol, ¿ya? Y vienen sus ayudantes y le dicen, debería hacer este cambio, deberías moverlo, por ejemplo, de falso 9 o cambiar de formación, etcétera, etcétera. Tú tienes que agarrar esas sugerencias, analizarlas y ver si aplicarlas o no. Porque Claro. puede ser de que resulte muy bien y que ganes el partido, o puede ser que resulte muy mal y que te metan 5 goles. O sea, es lo mismo. O sea, el trabajo de director no solamente está en crear, sino también en escuchar las sugerencias y discernirlas para aplicarlas. Bien. Siendo un director de los... no creo que haya muchos aquí en Bolivia. Sí, además hay una buena cantidad, pero muchos hacen, por ejemplo, solamente una película. Hay muy pocos que hacen
muchas producciones, digamos. Cortos y cosas así. Suelen hacer muchos cortos. Hay más directores de cortos que de largos, pero, o sea, en largos suele darse, digamos, el fenómeno de que hacen una película y después, digamos, ya lo dejan de hacer o vuelven a hacerlo después de 15 años o algo por el estilo, ¿entiendes? Hay muy pocos que sí continúan como en vigencia, que se siguen reinventando. Correcto. Y dar ese paso a la hora de decir, yo quiero hacer una película, bueno, pues tienes que ponerte a pensar qué está detrás y con lo que vas a cargar, ¿no es cierto? Que tienes que gastar ciertas cosas para acá, que tienes que conseguir cierto equipo, reclutar a los actores, tener un buen guión y que todo esté, pues, al pie de la letra, ¿no? Que esté bien. Aquí, como te has podido dar cuenta, pues la gente boliviana pues no consume mucho el cine boliviano, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Entonces, esto igual para ti ha debido ser un reto el querer decir, quiero hacer una película, pero pues necesito que la gente la vea, necesito que la gente sepa que mi película es buena. Entonces yo creo que es un gran paso el que dan muchos directores acá, muchas personas que quieren, que quieren meterse a este mundo del cine y todo, pues pero a veces solamente la película está una semana en el cine, a veces no tiene el impacto que quisieran llegar. Entonces, ¿tú cómo manejas ese aspecto al cual te brindas a ti mismo la confianza necesaria para poder emprender este proyecto? Bueno, yo creo que la clave para hacer que tu película sea vista es saber qué tipo de película quieres hacer. Porque existen, digamos, películas de autor y películas comerciales. Las películas de autor son un poco más de análisis, que no son tanto para el gran público. Con lo que la mayoría de personas suele pensar que son películas muy lentas o muy largas. Ese tipo de cine. Y es el cine comercial que tiene muchas aristas también, digamos. Hay un Correcto. cine que es como un híbrido entre el de autor y el comercial, digamos, que tiene mensaje, tiene trasfondo, pero también es entretenido. Por ejemplo, El Club de la Pelea, digamos. Ya, Te digas que es una película con mucho contenido, pero que también es comercial. correcto. Y hay películas que también dentro del cine comercial que son solamente entretenimiento, digamos como Transformers o Rápidos y Furiosos, que solamente son para verlas y entretenerte, digamos. No tienen ningún otro fin de análisis o un fin artístico, solamente es entretenimiento. Y eso también es completamente válido. Así que, primero, si tú quieres hacer si lo ves como un negocio, el cine boliviano, aquí en nuestro país, tienes que darte cuenta de que si quieres hacer cine de autor, es muy probable que la gente del gran público no la vea. Ya, Porque sí, hay que ser realistas, digamos. Si tú ves una película que se trata sobre el autoanálisis yo qué sé, no sé, de una persona que ha vivido 20 años en un pueblo o algo por el estilo y viene a la ciudad. Sí, claro, sí, o sea, la premisa es muy interesante, puede ser una joya, ¿entiendes? correcto, Pero la gente si va a gastar 35 pesos en eso o ver, digamos, a Kung Fu Panda, correcto. va a ver Kung Fu Panda, ¿entiendes? Porque está garantizado el entretenimiento. Tienes que saber entender también lo que el público quiere. Pero eso también se debe a que cuando tu película está en cartelera, no hay otra película a la par que sea boliviana y tengas para elegir dos opciones bolivianas. Sí, eso es precisamente por el flujo de producción, digamos. Es muy escaso el flujo aquí, a pesar de que en estos últimos años se ha ido aumentando. Seguimos muy lentos en lo que se refiere al ritmo. Por ejemplo, en Argentina o en Chile, Brasil, México, México, se estrenan películas nacionales cada mes. ¿Entiendes? O sea, hay opciones, porque hay una industria. La correcto. industria como la misma palabra dice, un producto tras otro, un producto tras otro, un producto Hay tras una otro. ventaja, creo yo, en eso de ser el primero o en eso de ser los últimos. Te lo voy a poner así. Supongamos que estamos en un pueblo en el cual no existe ningún restaurante. ¿Vale? No existe ningún restaurante. Entonces, tú tienes la idea de poner un restaurante ahí. Y puede ser que mucha gente, muchos de tus familiares o amigos te digan, oye, no pongas un restaurante ahí porque no hay gente y la gente no va a ir. O puede ser otros que te digan, oye, sí, pon un restaurante ahí porque no hay ninguno. O sea, la gente va a ir si es que pones uno, ¿entiendes? Entonces, a medida que van poniendo más, pues la gente va yendo más. A la hora de que tú seas el último, digamos, ya hay 10 restaurantes entablados en la ciudad. Tú quieres poner el onceavo, ¿vale? Entonces, para hacer que la gente venga a tu lugar, a tu restaurante, a traerlos más, pues tienes que diferenciarte, ¿no? Tienes que decir, yo tengo precios mejores que este, yo sirvo la más rica comida, yo tengo esto y el otro, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que en el cine también es parte así. Sí, o sea, sí hay bien películas internacionales o de otros lugares que te atraen mucho más porque tienen más efectos especiales, porque tienen más, este,
acción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros al ser los últimos, porque no vamos muy adelante en la carrera cinematográfica aquí en Bolivia, pues podemos dar un impacto boom en el cual decir, oye, yo tengo esto, pero que la otra película no tiene. ¿Entiendes? Yo tengo esto por lo cual quizá deberías verme. Entonces creo que la gente debería empezar a consumir más lo nuestro, pero ¿cómo podríamos hacer que la gente quiera consumir más lo nuestro? Entendiendo al público, tienes que escucharlo, tienes que saber qué es lo que quieren. No puedes ir a vender a tenedores a un lugar donde venden sopas, ¿entiendes? O sea, no tiene sentido. Tienes que saber escuchar al público y darles lo que quieren, ¿entiendes? Porque si es que tú mueres en la tuya, está bien, te va a ver gente, pero jamás va a ser un negocio rentable si quieres apuntar ese modelo de negocios de llenar salas. No se va a lograr. Así que también el error, el otro extremo, es querer imitar a los gringos, ¿entiendes? El querer imitarlos completamente. Si tú quieres hacer una película de autos aquí en Bolivia, Rápidos y Furiosos lo va a hacer mucho mejor, ¿entiendes? Y si Claro. quieres hacer una versión boliviana de Rápidos y Furiosos, eso no funciona. Eso no va a funcionar. Lo que tienes que hacer es algo auténtico. Sí te puedes parecer, porque muchas películas se parecen entre sí, digamos. ¿Cuántas películas de la Segunda Guerra Mundial hay? Obvio. ¿Cuántas películas de Vietnam hay? O sea, es un montón, ¿entiendes? Sí. La cosa es que tienes que darle el toque que lo hace diferente. El ¿Te diferenciador, ubicas? claro. Y hay cosas que nosotros tenemos aquí que nadie más lo tiene y que se pueden explotar. Sin caer en lo que es lo típico, lo trillado, que veo que es, por ejemplo, el endogenismo, digamos, o ese tipo de cosas, cosas en temática indígena, Pachamama, te ubicas esas Claro, cosas. claro, claro. Eso ya es un recurso muy utilizado, válido, muy hermoso, ¿entiendes? Pero que a veces por sobreexplotarlo pierde un poco el chiste, ¿entiendes? O sea, tienes que saber qué cosas usar y cómo usarlas. O sea, es tienes como- que leer al público. Yo creo que esa es la clave para llenar una sala. O sea, es como que agarrar cosas así, digamos, indígenas, aymaras, etcétera. Es como si estuvieras vendiendo tenedores a la gente que quiere sopa. Depende, o sea, si tú lo vas a ir a vender al Cine Center para que lo vean changos de 18, 20 No lo vas a años, lograr. ¿entiendes? No lo vas a lograr. O sea, no tiene sentido. ¿Entiendes? Si Correcto. lo vas a pegar, por ejemplo, en festivales de cine europeo, digamos, por poner un Ujú. ejemplo, va a ser una belleza, vas a ganar todos los premios que quieras, ¿entiendes? Va a ser aclamado como un artista. Y Ya. es otro modelo de negocios. Pero si tú quieres llenar salas, tienes que saber qué es lo que quiere la gente. Tienes que Entonces, direccionar tu o sea, contenido hacia no cierto puedes lado. esperar, digamos, a decirles, pero esta cuchara, este tenedor es de oro, ¿entiendes? Pero no, yo quiero cucharas, ¿entiendes? Claro. Ese es el chiste. Es una buena metáfora esa. Sí. De verdad está bastante interesante. ¿Cómo tú le dirías a alguien que te dice el día de mañana, oye Leonardo, tú que has hecho una película, yo también quiero hacer la mía, ¿qué necesito? Necesitas, yo creo que muchas ganas, voluntad y mucha disciplina. Yo creo que eso es lo principal. Mucha disciplina. Tienes que ser muy disciplinado con lo que quieres hacer. Porque más que talento y voluntad, la disciplina lo hace todo. ¿Entiendes? La disciplina es la clave. Es para todo en la vida es necesaria disciplina. Y Correcto. parece como lo que te dice tu mamá, te das cuenta de que tienes que ser disciplinado. Tienes que comer tus verduras. Sí, pero es que la verdad esa es la clave, ¿comprendes? O sea, tengo un amigo que se llama Jorge Cruz, que es el director de foto aquí de la película, Ya. y que me dijo en una charla precisamente esto una vez, de que los artistas, por ejemplo los pianistas y esas cosas, pueden ser superdotados, digamos, estadísticamente uno entre 1.000 o 2.000 millones, que va a tener ciertas facilidades. Pero necesita la disciplina para cultivar su arte, ¿entiendes? Para ser un buen pianista, ¿entiendes? No es solamente el talento, ¿entiendes? Y cuando me dice eso es exactamente lo mismo que me decía mi madre toda mi vida, ¿entiendes? Ajá. Y yo creo que esa es la verdad, ¿entiendes? Porque hay que cultivarlo, hay que ser muy disciplinado. Si quieres hacer cine, tienes que ver cine, tienes que consumir todo lo que se refiere a cine, tienes que cultivar, o sea, tus conocimientos para hacerlo, ¿entiendes? Eso es algo que hablamos en un episodio con Leo, que si tú quieres hacer un podcast, pues tienes que escuchar podcast. Si tú quieres ser un jugador de fútbol, pues tienes que jugar fútbol todos los días. Si tú quieres ser un jugador profesional de voleibol o si quieres ser un boxeador, pues tienes que empezar a pelear. Pues si no le pones disciplina a eso, pues es muy difícil que vayas a lograr algo, ¿no? Si tú quieres ser actor, pues tienes que empezar a actuar. No cobrar por tu primera actuación o no pensar que ya eres el mejor de todos, sino empezar desde abajo e ir creciendo y subir escalones. Claro, sí, es precisamente ese tema, disciplina, constancia, lo mismo para prácticamente todo lo que requiera
un progreso necesita disciplina, ¿entiendes? Es muy fácil, digamos, no ser disciplinado y quedarte estancado toda tu vida en un trabajo 20 años y ser feliz, ¿no? Es otro camino válido en la vida. Sí. Pero si tú realmente quieres otro estilo de vida, tienes que ser disciplinado. O sea, no puedes decir, quiero tener un Lamborghini y no, Y estás sentado en la sí, computadora jugando y juegos, no ¿no? ser disciplinado para hacerlo, ¿entiendes? Tienes Correcto. que ser consecuente con lo que quieres. Perfecto. Háblanos un poco, platícanos a la gente. No hemos platicado de la película que vas a lanzar. Háblanos un poco de Tres Pasos al Frente. ¿Cuándo piensas que va a estar en pantalla? ¿Qué tanto te ha atacado esta situación de la pandemia? Porque hay muchos negocios, muchos artistas, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que no ha podido progresar y que creo que están guardando todo ese contenido valioso. Muchos DJs, muchos cantantes van a sacar sus éxitos totales. Yo creo que cuando la gente pueda asistir a algún festival, cuando pueda moverse un poco más. Eso igual va a pasar con esta peli, ¿no? Sí, precisamente, Derek, el tema de la pandemia nos ha retrasado prácticamente un año, porque la película se tiene que estrenar en mayo de este año, pero por temas de los cines cerrados no se pudo estrenar. Así que bueno, a estar parados un año entero sin hacer nada, revisamos el material y vimos qué cosas faltaban, qué cosas se podían mejorar. Y grabamos pues este año para mejorar el producto y ya tenerlo listo. Yo creo que si es que digamos todas las cosas se van dando, si los cines se van abriendo, digamos, si las normas se van flexibilizando, podríamos estrenar en marzo del 2021, digamos. Y es algo que me gustaría bastante porque la historia es realmente muy, muy linda, el producto es muy bonito y yo creo que debe ser visto. Es un contenido que puede verlo cualquier persona, ¿no es cierto? Es una película que puede salir de ella aprendiendo algo. Y creo que eso es bastante valioso y algo que realmente necesitamos, aparte de simplemente entretenernos como tal con una película como Rápido y Furiosos, como 007, sino algo que te nutra como tal y el día de mañana puedes decir, oye, ¿sabías que esto ha pasado? ¿Sabías que esto era así? Claro, sí, la temática es muy, muy, muy interesante, digamos, los tres pasos al frente, bueno, creo, no sé si es que ya lo mencioné antes en la entrevista de la temática, pero bueno, No, no las mencioné. ah, ya, sí, bueno, tres pasos al frente es un hecho histórico que pasa en Bolivia en 1933, durante la Guerra del Chaco. Claro. Para ese momento, en Bolivia el ejército boliviano ya no tenía oficiales, o sea, militares de carrera que estudian en el colegio militar para ser militares y dar órdenes y dirigir y hacer estrategias y cosas así. Sí había mucho soldado, mucho, o sea, tropa normal, que Ajá. solamente sigue órdenes, dispara y cumple lo que se le tiene que decir. Correcto. Pero en lo que se refiere a oficiales, ya no existían muchos, habían sido capturados o habían sido asesinados. Así que, bueno, en este contexto, el presidente en ese momento, Daniel Salamanca, se encuentra en una encrucijada. Porque la guerra no va como él necesita que vaya, digamos, por temas propagandísticos y políticos. Necesitaba ganar, o sea, el pueblo boliviano necesitaba escuchar buenas noticias. Correcto. Incluso hasta como un elemento propagandístico necesitaba algo. Y bueno, en la película también se deja en claro. Como lo dice, es como algo que he querido dejar velado en la primera escena, pero habla sobre que se necesitan héroes, ¿entiendes? Ya. Y eso hace referencia de que tal vez quien lo quiera tomar en un sentido poético, se toma en un sentido poético, pero quien lo quiera ver desde un punto de vista un poco más realista y político, cuando dice se necesitan héroes, es que no es que se necesita un acto heroico, sino se necesita venderle un acto heroico a la gente. O sea, la gente necesita volver a creer en la causa. Ya. Entiendo ahora ese punto. Y ahora, debido a esto y esta necesidad de oficiales, el presidente Salamanca le pide al general Kuntz, que era un alemán, que fue contratado es algo paradójico, ¿no? un alemán dirigiendo una guerra en Sí. Sudamérica, es extraño. Y bueno, le pide al general Kuntz que vaya al colegio militar a pedir voluntarios para la guerra. Y bueno, aquí entramos un poco en lo que es lo gracioso del colegio militar. ¿Por qué se te dice colegio militar? Correcto. Porque cuando era en la época de los 20, 30, cuando el colegio militar estaba digamos, en sus primeros años de vida formal, aquí en Bolivia como colegio militar, servía prácticamente como una escuela secundaria donde iban changos desde los 13, digamos, hasta los 18, 21. Wow. Y estudiaban ahí. Y de ahí salían ya con su profesión. Algo así, digamos, como lo que, en términos prácticos, lo que sería un poquito lo que antes era el Sucre o el Bolívar o el Liceo Militar, esas cosas.
donde reciben instrucción militar para ser militares desde esa corta edad. La cosa es de que eran 5 años de estudio para estar ahí. Y ya los últimos años, el quinto año y el cuarto año, o sea, los más viejos, ya habían sido enviados a la guerra, el inicio de la guerra. Y en el colegio solamente se quedaba primero, segundo y tercer año. Es decir, changos desde los 13 hasta los 18 años. Máximo. Máximo, máximo. Y la cosa es de que, como eran tan jovencitos, el presidente pide que solamente sean voluntarios. O sea, no mandarles así, ya todos van, Claro, porque eso hubiera tenido una cierta implicación política para él también. Porque sus detractores habían dicho, el presidente está mandando a niños obligados a la guerra, ¿entiendes? Sí. Así que eso hubiera sido precisamente lo contrario de lo que él buscaba. Marcadísimo en nuestra historia, ¿no? Exacto, así que él va, inteligentemente pide que sean voluntarios, ¿entiendes? Para así de que los que se ofrezcan, sean cuantos sean igual utilizados como un método propagandístico, te ubicas, para la guerra. Ya. Y bueno, el general Kun va al colegio militar, le pide al mayor Palenque, que era el comandante del colegio militar, que haga formar a sus cadetes y que les dé un discurso en las noticias. El mayor Palenque cumple, forman los 162 cadetes y dice su discurso que está precisamente en el tráiler de la película. Es buenísimo eso. Sí, más bien dejarles un link. Sí, por supuesto que sí, les voy a dejar. y les explica la situación y bueno, les pide que todos los que sean voluntarios para ir a la guerra den 3 pasos al frente. Y de ahí ocurre algo que nadie esperaba, que era que los 162 cadetes, todo el colegio militar diera 3 pasos al frente. Y eso implicaba que los de 18 hasta los de 13 años se ofrecieron para ir a la guerra. ¿Tú crees que fue como por la presión como tal que sentían esos 128? Sí, precisamente como está retratando la película, no todos han sido movidos por el mismo sentimiento. Claro. Unos lo han hecho precisamente por el honor, por el honor de estar y defender a tu país, porque precisamente eres un militar. O sea, ¿cuál es la característica que debería tener todo militar? Que es ser patriota. Creo que es el requisito principal, el ser patriota, para ser un militar. Otros iban precisamente por el deseo de aventura. Uy, o sea, el querer ir a una guerra, ¿entiendes? Esa necesidad, ese deseo de adrenalina. Otros lo hicieron por presión. Claro. Y otros lo hicieron porque lo estaban haciendo sus amigos. ¿Entiendes? Y si tú te quedabas, puta. Sí. O sea, eran diferentes cosas. O sea, es imposible decir que todos lo han hecho por el mismo motivo. Han habido muchos motivos por el cual cada uno lo ha hecho. Y es hermoso de que todos esos motivos se hayan concatenado para que ni uno se quede atrás. Correcto. ¿Tú crees que eso, si alguien acá se hubiera quedado o sea, no hubiera ido a la guerra, hubiera sido como que mal visto? Precisamente han habido muchos hijos de militares que estudiaban ahí en el colegio militar. Y sus padres no querían que vayan porque obviamente sabían que iba a pasar si iban. Así que presionaban y movían influencias para que los más pequeños, los más changos, se queden en Villamontes, que era como nuestro centro logístico. Yeah. Y que ya los de 15 hasta los 18 años vayan nomás, no se vayan a la guerra al frente. El tema es que llega un punto en el cual los paraguayos han avanzado tanto en la guerra que han llegado a atacar a Villamontes, que era nuestro centro. O sea que de cualquier forma todos han tenido que estar en combate, no había lugar seguro ahí. Así que no había, digamos, un escape. Eso es por un lado es muy, muy lindo, voy a decirlo así, porque tú retratas en esta película el heroísmo y la valentía que transmiten estos niños cuando fueron a la guerra, ¿no? Y ver eso plasmado en una pantalla, pues te deja mucho que pensar. Que ahora nosotros tenemos privilegios en los cuales no nos ponemos a pensar que el día de mañana va a haber una guerra. O que lo máximo que nosotros tenemos que hacer es estar en casa por esta pandemia. Antes no tenían internet, antes no tenían la tecnología que se tiene ahora. Y pues ese contraste que existe con sentimientos que te encuentras en la película o que te vas a encontrar en la película, creo que está bastante importante el reflejarlos en la pantalla. Y que te des cuenta que pues, las cosas no son ahora como eran antes. Sí, claro, ha habido un cambio generacional y de contexto. El contexto de Bolivia en esa época era muy, muy diferente. En realidad, de toda la región y del mundo entero era completamente diferente. Y bueno, se daba importancia a otras cosas, digamos. La vida entera era diferente allá y eso se retrata en la película. Por ejemplo, hay personajes que tienen novias
a esa 18 que ya estaban para casar. O sea, y ese es, digamos, como un poco chocante para nosotros, pero así es como era en esa época. Correcto. O ver a un chico de 13 años que ha ido a la guerra, ¿entiendes? Es igual chocante, pero Sí. ha pasado, ¿entiendes? Y eso se tiene que ver. ¿Intentaste ser lo más fiel a la realidad de la película? En ese tema, precisamente vuelvo a lo que yo te dije de que necesito escuchar al público. Es más, y eso es como la premisa. Si iba a ser una historia completamente fiel a la realidad, iba a ser como un documental. Y la gente, si quiere ver un documental, va a ver un documental. En YouTube. ¿Te ubicas? O sea, tú tienes que hacer una ficción también, o sea, una ficción inspirada en un hecho real para ser atractivo. Hay muchos personajes que no han existido en la película y se van a dar cuenta la gente ahí. Te ubicas que qué persona no existe porque solamente es buscar en YouTube, en Google. Pero están ahí para narrar el sentimiento. O sea, no es una película histórica. Es una ficción inspirada en un hecho real. Ya, O sea, que perfecto. a partir del hecho de los tres pasos al frente, se ha creado toda una historia, de lo cual así ya es invención mía, digamos, qué es lo que podría haber pasado. Como yo me imaginaría que fuera el ir a la guerra. Precisamente como yo actúo ahí, era lo que me movía, ¿entiendes? O sea, visualizar a un grupo de amigos míos en esa situación, enfrentando a una guerra, o sea, la muerte latente ahí. Claro. Y yo he hecho que todos reaccionen como yo creería que reaccionarían. ¿Entiendes? Y es una ficción, no hay ningún texto escrito que te diga que existió, digamos, el cadete Ramón Vargas o el cadete Emeterio Vargas o el cadete Guillermo Gómez. Ya. No existen, pero están inspirados en los personajes que sí, o sea, en las personas que sí han existido. Precisamente hace un día, el día domingo, Ujú. falleció el último cadete de la promoción Tres Pasos al Frente, el general Numa Ávila, que fue a la guerra con 15 años Ah, en Santa Cruz, falleció. Y bueno, era el último. Sí, me sentí muy triste porque yo quería que vea la peli. wow, hubiera sido Sí, espectacular eso. sí, o sea, pero por suerte se enteró de que iba a haber una película, digamos, vio los trailers, su familia se encargó de verlo. Así que eso está bien, digamos, eso un poco me llena. Pero desgraciadamente no pude ver el producto final, digamos, desgraciadamente por la pandemia. Si Por hubiera la entrado pandemia, en mayo lo hubiera visto, te digas, pero bueno, lo que me llena es de que sabe de que lo que hizo no fue olvidado, no solamente se quedó en el nombre de una calle y listo. correcto. Con los Sino resultados sí. que fuiste teniendo a medida que avanzaba la película, ¿te quedaste conforme con lo que tienes, con lo que vamos a ver, con lo que nos depara en Sí. marzo? Sí, estoy conforme con lo que he visto, es lo que yo quería decir. Así que la persona va a juzgar si es que le gustan o no, pero la cosa es que la vean. Y cuando la vean yo creo que van a ver que yo he sido honesto con el trabajo. O sea, no he querido fingir ser algo que no soy con la película. O sea, y eso creo que es lo importante. Así que yo estoy muy, muy feliz con lo que hemos hecho. Muy, muy, muy contento y satisfecho. Realmente, incluso ha superado lo que yo pensé que iba a ser al ser mi primera vez. Ujú. Y ha quedado algo muy, muy, muy lindo. Es decir, muy, muy rescatable, muy hermoso. Bueno, pues felicidades. Ya para ir cerrando, hermano, ¿qué depara a Leo Pacheco? ¿Qué sigue? ¿Qué más vamos a poder ver de ti en el transcurso de estos años? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Bueno, o sea, quiero que se estrene la película. Quiero de que rinda frutos, digamos, que la gente vaya a verla, de que se pueda recuperar lo invertido, porque no es una cifra menor, digamos. O sea, Claro. pero eso es lo principal, o sea, que la gente lo vea, que conozca, que disfrute. Y una vez de que, digamos, si es que la película rinde, es el producto rinde, poder pensar ya en una siguiente producción, que yo creo que sí se va a lograr, porque lo que hemos visto de la gente es que está muy al tanto de la película, Sí, quiere sí. verlo, hay mucho interés por ver el producto y eso es algo muy bueno, porque es prácticamente tu cosa de todos los días recibir mensajes de cuándo se estrena la película o qué es lo que se tiene que hacer para He verla. visto Sí. en YouTube gente de Paraguay está comentando que felicidades por esto, por lo que están haciendo, que quiero verla, que si es que saldrá acá, que esto, que lo otro. En YouTube, juntando la página donde es la productora de Jump In Studios con otra página más de Bolivia, no me acuerdo. Historias de Bolivia, Historias sí, de sí. Bolivia, llegan más o menos a más de 1 millón de reproducciones. Sí, llegamos a más de 1 millón de reproducciones juntando, digamos, todas
las plataformas en las cuales ha subido el tráiler. Ajá. Y sí es algo muy, muy grande, digamos. Es genial porque en Facebook hemos logrado tener más de 300.000 reproducciones. Wow. O sea, Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, digamos. Y solo le he metido, digamos, 100 bolivianos en publicidad. Wow. O Si sea, hubieras metido más, hubieras tallado eso. claro, sí, yo creo que esa es como como el marketing es como tu bombita de prueba, ¿entiendes? O sea, Claro. lanzas eso con muy poco de inversión para ver, digamos, cuánto es el alcance orgánico de eso, para tratar de contaminar lo menos posible tu alcance orgánico. Así de que todo lo que ves es fruto de lo que la gente quiere. Y si es que tan bien leído solamente con gente que ha ido compartiendo, comentando esas cosas, yo creo que si se invierte ya que eso va a pasar para el segundo tráiler que se va a venir muy muy pronto, donde se va a anunciar la fecha de estreno. Genial, hay un segundo tráiler entonces. Sí, va a haber un segundo tráiler donde se va a anunciar ya la fecha de estreno, nuestros auspiciadores. O sea, ya mucho más. El primer tráiler sirve para anunciar que existe una película y Claro. que se empiece a hablar. Y el segundo ya es para consagrar la fecha, para decir ya va a ser este momento, estas son las empresas que nos están apoyando y es esto lo que van a ver, este día vengan a verlo. ¿Cómo llevas eso del tema de la distribución con la película? ¿Cómo puedes hacer que llegue a ser nacional, digamos? ¿Cómo puedes, no sé, intentar pedir ayuda del Estado, por así decirlo, para que la película abarque más territorio? Sí, si bien no hemos tenido, digamos, apoyo del Estado hasta ahora, porque se podría llegar a tener, digamos, con empresas del Estado que obviamente han estado muy comprometidas con el tema del arte antes, con otras películas que podrían estar ahora. No hemos recibido un apoyo económico, pero sí hemos recibido apoyo logístico de lo que es el ejército. Claro. El ejército, digamos, ha apoyado un montón Estuvo la muy película, un involucrado. montón. Sí, o sea, está muy involucrado porque esta película es como que lo representa mucho, es una historia muy suya y ellos son tal vez incluso más interesados que yo de que se retrate a sus héroes, que son Correcto. como sus máximos héroes en lo que se refiere a la guerra del Chaco, incluso en lo que se refiere al ejército mismo, porque es como lo más heroico que se ha hecho dentro del colegio militar. O sea, es lo más suyo. ¿Esta película la vamos a poder ver en toda Bolivia? Sí, la vamos a poder ver en toda Bolivia. Precisamente tenemos un equipo de distribución en Jumping Studios, el cual se encarga de hacer reuniones con todos los cines personalmente. Viajamos a ¿Eso los... cómo funciona? O sea, nos acercamos a los cines, a sus oficinas de exhibición. Se contacta, digamos, con los gerentes y ellos te dicen de que qué es lo que vas a, qué es lo que quieres vender, qué es lo que tratas. Hablas, quedas en términos y condiciones Ya. y ya te programan. Pero obviamente tiene que ser con un buen tiempo de antelación porque entrar en un calendario de un cine no es de que el martes quiero que se exhiba y ahora Claro. filmo. O sea, no puede ser así no funcionan las cosas. Pero si lo haces con tiempo, ellos igual, a muchos algunas veces te piden ver el producto. Y si no les gusta, no te la aceptan. Sí, más que gusto o no gusto, porque es muy subjetivo, Claro. es por temas de tecnicidad, digamos, de técnicos. Si es que cumple con los requisitos de banda sonora, digamos, de que se escuche bien, temas de imagen, digamos, que no se vea una imagen pixelada. Claro. Esas cosas son las que te piden más que la trama en sí, porque la trama, digamos, ellos no lo pueden juzgar porque tal vez al que está viendo la película no le gusta, pero al público le encanta. O al revés, a él le encanta y la decide poner en los mejores horarios, pero el público no va. Correcto. O sea, ellos no miden eso, sino miden lo técnico. Correcto. ¿Fue complicado agarrar y crear un sonido en especial para esta película, la banda sonora como tal? Al inicio, no sabía muy bien cómo hacer eso porque no tenía muchos contactos en ese tema, pero hemos logrado encontrar, digamos, en lo que se refiere a grabación de sonido, Ajá. a profesionales muy buenos, digamos, como Andrés Ligerón, el sonidista de la Porque eso es lo de que la te película. engancha, ¿no? Sí, en lo que se refiere a todo lo que es la grabación de sonido. Pero si hablamos de música, de la banda sonora, ahí sí tenemos que entrar con lo que es nuestro compositor, Ya. que es Kevin Porcel, un muchacho que igual esto es algo muy, muy, muy rescatable de la película, es que la producción es muy joven, o sea, la edad promedio de todos los involucrados de la película, entre producción hasta el último actor, es un promedio de 25, 24 años. O sea, todos son muy, Jóvenes. muy, muy jóvenes, ¿entiendes? Correcto. Hay algunos que sí tienen una cierta edad más allá de los 40, sin llegar a los 50 ninguno. Pero hay personas que tienen 13 años. O sea, Wow. Sí, pues. sí, así que haciendo un promedio es gente muy, muy joven, un equipo muy joven. Y nuestro compositor, que es Kevin Porcel, tiene mi edad, 21 tiene también. 21 años. Y es un chico bastante talentoso, o sea, muy, muy talentoso. Él ha compuesto toda la banda sonora en base a la composición de mi abuelo. Mi abuelo es músico de profesión. Ya. Él vive en Barcelona.
y compuso lo que sería el tema de la película, Un Caluyo, que habla sobre el dejar a tu madre atrás, digamos, de un niño, como si un niño se lo cantara a su madre. Y lo compone así, y Kevin utiliza esa composición madre y crea lo que serían los leitmotivs para cada uno de los personajes. Por ejemplo, en Interestelar es la misma canción. Me encanta Sí. esa película. Es la misma canción, o sea, la misma tonada todo el tiempo, pero en diferentes tempos o con diferentes ritmos, pero se repite a lo largo de toda la película, siempre manteniendo el mismo espíritu, la misma esencia, digamos. Y me encanta eso, así que yo quise hacerlo para la película y Kevin me entiende muy bien para hacer esas cosas. O sea, puedo engranar muy bien. Si yo le digo, necesito estas cosas, expresar este sentimiento, él logra captarlo y logra hacerlo mejor, digamos, de lo que yo pensaba. Y sí yo me siento muy orgulloso de su trabajo, digamos, es muy, muy talentoso. Espectacular. ¿Qué película más quisiera sacar aparte de esto? O bien, ¿de qué se trataría la siguiente película que te gustaría hacer? Bueno, para ser sincero, tengo 2 o 3 guiones archivados en mi gaveta. Wow. Así que, bueno, para hacer una película no solamente son mis ganas. Ojalá fuera así. Pero se tiene que ver muchos temas. Por ejemplo, dinero. Lo principal. Dinero. Si esta película no le va tan bien como yo espero, o le va bien, pero en otros tiempos, digamos, o sea, tarda un poco más en hacer ganancia, mi película se tiene que retrasar o tengo que optar por hacer un proyecto que sea un poco más económico. Correcto. Así que todo depende, digamos, todo depende mucho, mucho de cómo le vaya esta película. En todo aspecto, ¿entiendes? Es como la carta de presentación y la llave para hacer los siguientes proyectos, digamos. Depende cómo le vaya esto, digamos. Así que por eso es importante que compartan. No, más bien si puedes dejar dónde te pueden seguir, dónde pueden ver el tráiler, dónde pueden darle like a las páginas, pues estaría genial. Bueno, en lo que se refiere a las páginas de Facebook, estamos como Jumping Studios. Así en inglés, sé que es un poquito difícil, siempre que doy el need me piden que lo escriba. Seguramente. Sí, pero es Jumping Studios, se lo vas a dejar por favor escrito ahí abajo, los links. Igual en Instagram estamos como Jumping Studios y en Facebook y en YouTube igual, Jumping Studios. También pueden buscar en YouTube más fácil, 3 pasos al frente, en el buscador. Es el primerito. Sí, ese es el tráiler oficial de la película. Entran ahí, tengan cuidado con entrar a los cortos. Hay cortos de 11 minutos o cosas así. ¿Cuánto dura el tráiler? Dura casi 3 minutos. Casi 3 minutos. Pero es clarito, es tráiler oficial película y está subido por el canal de Jumping Studios. Buenísimo. ¿Y a ti dónde te pueden seguir la gente? Bueno, yo estoy como Leonardo Pacheco en Facebook y en Instagram estoy como Leo Pacheco, ok. 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 Sí, es que no quiero poner 345. Leonardo tiene Leo Andrés _98. Sí, yo estaba como Leo Pacheco 345 antes. Bueno, pues hermano, de verdad, muchas gracias por haber venido. Creo que con esto ya vamos concluyendo. Te agradezco mucho por tu tiempo, por haberte dado la vuelta. Esperemos que en un futuro más pues vuelvas a venir con otras... O sea, con otra información que nos puedas brindar sobre qué te ha leído la película, en qué estás pensando, qué más vas a sacar, qué más vas a hacer. Ha estado bastante interesante, pues de verdad, te agradezco mucho por haberte dado la vuelta, hermano. No, gracias a vos, Derek, gracias por invitarme al podcast, ojalá que pueda volver algún momento. Está muy bonito, realmente es un muy buen proyecto, así que te deseo la mayor de las suertes. Gracias, de verdad, gracias. Gente, ya saben dónde seguirnos, estamos como El Rincón en Facebook, en YouTube, en... Pocket Cast, Radio Public, Spotify y un montón de plataformas más de audio estamos como El Rincón. Agradeceríamos mucho que le dieran like y se suscriban. También por favor no olviden seguir a Leito y a la página de Jumping Studios para que estén al tanto de 3 pasos al frente. Esto fue todo por El Rincón. Les deseo un lindo fin, que estén bien. Gracias.